Regresamos al despertador y recibimos al señor Alexander Medina, director general de Minería, para la entrevista central de este día a propósito de todo lo que viene sucediendo respecto de los permisos o los intentos de permisos que se podrían dar en San Juan para la minería. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a los amigos televidentes de este programa. Bueno, en el caso concreto de la concesión que se ha hecho en San Juan de la Maguana, hay muchas objeciones desde el punto de vista de los ecologistas. La población de San Juan de la Maguana ha hecho ya 2 grandes manifestaciones en contra, encabezadas por la iglesia. La última de este fin de semana hubo incluso una misa con la figura de las autoridades de la iglesia y de muchos sectores, en realidad preocupados por la posibilidad de que se abra la explotación de la mina de Romero. Comencemos por ahí. Vamos a oír las opiniones provenientes del sector oficial, del sector que impulsa la explotación de la mina en este caso concreto. Sí, si me permite voy a comenzar por el principio. El esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería es de proveer a San Juan de 2 fuentes de riqueza para crear bienestar en la población. La agricultura que existe, y ha existido por muchos años, e incorporar una nueva que sería la minería, como una manera de crear riqueza en la región. Nosotros estamos trabajando desde hace 5 años con ese proyecto y lo hemos dirigido para asegurarnos que la minería que entraría en San Juan no interfiera con la agricultura en ningún aspecto, ni en el agua, ni en los cultivos, ni en el uso de ningún recurso que la agricultura está utilizando en este momento. Como usted bien señala, hay muchas expresiones de rechazo que para mí son basadas en una gran desinformación de la provincia de San Juan. Y diría que hasta cierto modo se han adelantado a los acontecimientos en términos de que lo que tenemos es una propuesta, que es el proyecto que se ha presentado, que nosotros hemos estudiado y que hace más de un año la Dirección General de Minería le recomendó al Ministerio su aprobación. El Ministerio se tomó su tiempo de analizarla e hizo su recomendación. Nosotros en la Dirección General de Minería hemos visto este proyecto perfectamente factible en términos de la protección ambiental de todo el Valle de San Juan. Y me explico. Lo primero es que vamos a ver la minería. ¿Cómo va a ser la minería? Nosotros por 60 años hemos estado acostumbrados a ver una minería a cielo abierto, una minería en superficie. Este va a ser el primer desarrollo minero que va a ser subterráneo, 200 metros debajo de la tierra. Entonces, eso cambia totalmente el paradigma de cómo nosotros pensamos que era la minería. Lo primero que no va a haber es correntías. Cuando llueva no va a correr nada, porque no se va a tocar el árbol, los árboles, no se va a tocar el suelo. No va a correr, la escorrentía va a seguir exactamente como ahora mismo ocurre cuando llueva. Lo segundo es la planta. La planta de procesamiento se ha reducido a lo mínimo necesario para crear un producto que pueda ser exportable. Me explico. Lo primero que se ha hecho con el mineral que se extrae es molerlo, reducirlo de tamaño a un polvo fino como polvo talco o harina o cemento, así tan fino como eso para que los amigos televidentes se hagan una idea. Se lleva a unas cubas, a unos tanques de 1000 galones, 6, 7 tanques de eso, en donde se echa el producto, se mezcla con agua y se mezcla con un producto que pueda crear un efecto surfactante, se llama, que es que al crearse y se inyecta aire por debajo y se crean burbujas. Y en esa burbuja aprovecha un efecto físico de del oro, cobre y plata que no quieren estar en el agua y se quieren pegar a cualquier otra cosa y se pegan a la burbuja. Al pegarse a las burbujas, se crea un efecto en las burbujas de rebozo, como cuando se rebosa la cerveza en un vaso, y se recolecta esas burbujas y se llevan a un filtro prensa, en donde en el filtro prensa se comprime, se le saca el agua, la pasta que queda se seca y queda como un polvo,
que se empaca en fundas de 2.000 kilos y se enviaría desde la planta hasta el puerto de Barahona. Entonces, en ese proceso, no, como les dije, se hizo reducido. En lo siguiente después del proceso de las burbujas, que es la concentración, sería la planta de cianuración, que es la para separar el oro, la plata y el cobre. Ese proceso no se va a hacer en San Juan. Se va a hacer en una refinería en los Estados Unidos, en Alemania o en China, depende del mercado a donde se exporte. Pero ese proceso no se va a hacer en San Juan, ni se va a hacer otro que se llama amalgamación, que es con mercurio, que podría también concentrar oro, tampoco se va a hacer en San Juan. Entonces, ¿dónde viene la desinformación de la población de San Juan? Que le han dicho que va a haber cianuro para matarlo, que va a haber mercurio para matarlo, y eso no va a existir nunca, porque ese es uno de los trabajos técnicos que nosotros hemos hecho en la Dirección General de Minería, asegurarnos que el agua de la provincia de San Juan no se ha tocado. Y quiero confirmar o completar mi explicación. El diseño de la planta, que es donde se va a utilizar el agua, porque en la mina no se usa agua, se ha definido como criterio de diseño que no se tome agua del cauce del río San Juan, ni se vierta agua del río San Juan. Y ahí viene la gran pregunta de todo el mundo, oye, ¿cómo van a operar sin agua? Durante el periodo de la construcción, que va a durar 2 años, la propuesta del proyecto es que se construyan 2 lagunas de 750.000 metros cúbicos para colectar agua de lluvia en el tiempo que llueve mucho en San Juan, que es de abril a noviembre, suficiente para colectar en el área del proyecto, que son como 400 tareas, agua para tenerla lista en el momento que comience la operación. Pero, perdón, alguna gente considera eso un mito y lo consideran parte del caramelito para sonsacar opiniones favorables por estudios pluviométricos. Incluso yo soy miembro de la Academia de Ciencia. En estos días en la Academia de Ciencia hubo un pequeño debate alrededor del tema y se planteaba eso, se decía, bueno, pero ¿cómo puede una empresa minera decir que va a contar solamente con el agua lluvia en una zona donde la pluviometría es la mitad o un poco menos de lo que regularmente hay en zonas donde sí hay pluviometría alta? E incluso en esas zonas donde hay pluviometría alta para las necesidades mineras, no es posible recolectar tanta agua. De todas maneras tendrían que usar el río. Lo primero es que no es tanta agua, es lo primero. Okay. Lo segundo es que no es lo mismo el Valle de San Juan que la montaña. Ah, bueno. No es lo mismo. O sea, si usted me dice que si yo le hubiera planteado eso para San Juan, usted me diría, mira, en San Juan no llueve tanto. Y es verdad, en el Valle no llueve tanto. Pero en la montaña de San Juan llueve mucho, 2.000 milímetros de agua al año en la montaña. Y llueve continuamente, desde abril hasta noviembre. O sea, son cosas distintas. Ahora bien, ese caramelito, como usted dice, y toda esta propuesta del proyecto, van a ser demostradas en el estudio de impacto ambiental cuando llegue el momento que el Ministerio de Medio Ambiente los solicite. ¿Que lo va a hacer quién, Medio Ambiente? Disculpe. ¿Lo va a hacer quién, el estudio, Medio Ambiente? Bueno, el Sistema Nacional de Licencias Ambientales manda que la empresa contrate una compañía de prestigio reconocida y aceptada por el Ministerio de Medio Ambiente como prestadora de servicios de estudios ambientales, y de ese grupo de las que el Ministerio de Medio Ambiente acepta, la compañía tendría que contratar a ese grupo, a esa empresa, para que haga los estudios que Medio Ambiente le ordene que hace para confirmar el estudio de la lluvia, confirmar eso. ¿Será verdad que llueve o no llueve? Bueno, haga un estudio y pruébemelo. ¿Será verdad que a la mina no va a usar agua? Haga un estudio y pruébelo. ¿Será verdad que el agua subterránea no llega a la mina como dice el proyecto? Haga un estudio y pruébelo. ¿Será verdad que no va a afectar al agua del río San Juan? Haga un estudio y pruébelo. Cuando vengan las pruebas hechas con la ciencia, será una verdad irrefutable, no una propuesta del proyecto o una opinión de otra persona, porque nadie, absolutamente nadie, ni la Academia de Ciencias, ni el proyecto ha hecho un estudio ambiental. Señor Medina, usted habla de 2 lagunas y que con esas 2 lagunas
se va a colectar toda el agua que va a utilizar esa mina. ¿Usted cree de verdad que esto va a ser viable? ¿Qué Sí, pasaría ante una eventual sequía si lo que se recolecte es menos del agua que necesita la mina? ¿De dónde el agua ya después de que se haya utilizado, dónde se va a verter? ¿Cuál va a ser el ciclo de vida de utilización de esa agua? muy buena pregunta y excelente para que los amigos televidentes entiendan. Lo primero es que el agua nunca se va a botar. La van a reutilizar. El agua que de los tanques, cuando se seca, se sacan las burbujas y se seca en el filtro prensa, vuelve y se reusa, se limpia y se vuelve a usar para los tanques. El agua de las lagunas no es agua para usarse todos los días, es para reponer la que se pierde. ¿Cuál es la que se pierde? Se pierde por la evaporación, se pierde la que se va en el producto, porque nunca queda 100% seco, se pierde en la que se va en el rechazo del molino, también va mojado. Ese es el agua que se pierde. Entonces tú lo que vas a echar un poquito, no es esa gran cantidad de agua, porque muchas personas han dado opiniones basadas en lo que ven en Wikipedia o en el internet, que la minería consume qué sé yo cuántas galones o metros cúbicos de agua. No, es un producto, es un proyecto que la Dirección General de Minería lo ha estado conduciendo y vigilando para hacerlo pequeño, es pequeño. Si usted lo compara con Barrick Gold, en Barrick Gold tenemos la mina, tenemos el molino, tenemos los convertidores, que serían los concentradores, tenemos la planta de cianuro, después tenemos la planta de cobre, y después tenemos la planta de fundición para producir oro y plata. Nosotros en San Juan solamente hemos aprobado 2 etapas, las más benignas de todas, donde no se usan químicos para separar oro. Antes de que salgamos de eso que usted ha dicho, del tema de Barrick Gold y el cianuro, después de que ustedes aprueban el permiso, ¿ustedes no le dan seguimiento a lo que sucede con el manejo de los metales, el procedimiento, el manejo del cianuro y la viabilidad del agua cuando ya está la mina instalada? Claro Porque que sí. usted sabe lo que sucede en Cotuí con el tema del cianuro. Bueno, en Cotuí le puedo afirmar yo a usted Que no pasa que nada. no hay absolutamente nada con el cianuro, absolutamente nada. Es O más, sea que lo que la gente dice es mentira. no voy a decir que es mentira, no corresponde a la verdad. O sea, si tiene algún efecto en la salud o en otra, es por otra cosa que no sea por, ¿cómo decir?, emisiones al agua de Barrick Gold. Barrick Gold, y bueno que mencione a Barrick Gold para que usted entienda cómo un proyecto minero está en la responsabilidad de asegurar que es el agua que vierte a los cauces de agua tiene que estar igual o mejor que la que recibió. Barrick Gold, para hacer viable ese proyecto, tuvo que instalar una planta de más de 200 millones de dólares, una planta de tratamiento de agua y una planta de producción de cal, para asegurar que el agua de escorrentía ácida, en este caso, fuera neutralizada y tuviera un pH neutro como el que emite. En el caso particular del cianuro, el cianuro es un circuito cerrado. Si hubiera emisiones de cianuro, los primeros afectados son los empleados, no la comunidad, que está a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros del circuito. Y las fotos que nosotros vemos normalmente, que nos envían moradores de ahí, de cómo está la condición de los ríos de Cotuí, ¿también es mentira o es que se manipulan esas fotos? Bueno, yo no sé a qué fotos se refieren. Nosotros visitamos los ríos que salen de las escorrentías de Barrick Gold, el río Margajita, y hay otro río que sale por el lado de la presa de Cola. Y en ninguna de esas escorrentías nosotros hemos detectado ningún elemento contaminante y que pueda afectar a la población. Y no solamente lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y lo ha hecho el Ministerio de Salud Pública. Porque si eso ocurriera, como dice usted, esa planta estaría cerrada por el Ministerio de Ambiente. Como dicen las personas que viven ahí, que son los que conviven con Barrick Gold. Vamos a corregir. Como le reportaron a usted las personas que viven ahí, si eso fuera real, verdadero, el Ministerio de Medio Ambiente tiene la calidad, el poder de la ley ambiental para cerrar esa planta. Una pregunta. Se dice, algunos incluso entendidos,
que la primera parte de la explotación de Romero sería la llamada explotación del oro nativo, o sea, un oro que está a distancia especificada ya en el propio proyecto y que puede ser fácilmente extraíble de ahí, pero que siendo tan pequeño el proyecto, no es verdad que la Gold se va a quedar con ese nivel de explotación y que lo que sigue es la explotación de los sulfuros, todo lo que viene delante y probablemente la penetración a la Cordillera del Sur. Se habla del peligro de la Cordillera del Sur en lo que respecta a esta explotación subterránea. Y otra pregunta ahí mismo, porque las dos la pueden ligar. Si el proyecto es tan pequeño, ¿no es más aprovechable la agricultura o el agua, propiamente dicho, que aun cuando se desdibuja el peligro que tienen, ciertamente toda acción minera opera sobre la naturaleza? O sea, la acción minera no se queda en abstracto. Es más, la historia de la minería a nivel mundial lo que deja son socavones, hoyos y pueblos fantasmas. Históricamente hablando, usted lo sabe porque usted estudiaba minería más que yo, pero la historia de la minería a nivel mundial siempre ha sido esa, incluso en la posmodernidad. La minería deja socavones, deja secuelas y después que se llevan la riqueza se van. Entonces, no es más importante la agricultura. Esa pregunta no la olvide porque en la pausa, después que regresemos de la pausa, vamos a discutirla. ¿Cómo no? Regresamos al despertador, quizás podríamos compartirles a ustedes la conversación que se da en la pausa. Es muy buena la de la pausa. Lamentablemente no se puede. Andrés le había hecho dos preguntas antes de irnos en un Sí, principio. y rápidamente quiero expresar lo siguiente. Lo primero que Andrés presentaba es totalmente un mito. No existe oro nativo debajo de la tierra. Y cuando alguien de la academia habla así, los geólogos dominicanos se les ríen en la cara porque no están hablando con el conocimiento. No existe oro nativo. El oro nativo en forma oro dorado que los españoles encontraron aquí aparecen en los ríos, no aparecen en el depósito de Romero. O sea, hay que excavar necesariamente y Sí, profundo. Sí. Para el caso de Romero es un depósito a 200 metros debajo de la tierra. O sea, no es algo que está suelto. Entonces, en el caso, cuando usted me mencionaba de que si era poquito el tiempo, la riqueza que nosotros estamos proponiéndole para San Juan, para beneficio de la provincia de San Juan y la riqueza y la región sur, es una riqueza que va a durar más de los 8 años que está proponiéndose. En el sentido de que las reservas de la mina son más de los 8 años. Los 8 años del proyecto es para justificar ante los bancos que ese proyecto produce suficiente dinero para repagar su préstamo de 160 millones de dólares. Es la razón por la que en todo proyecto minero se toma una parte de la mina para justificar el proyecto. Ahora bien, lo que sigue es más mineral similar al que los primeros 7 años para que la mina pueda durar 20 años. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre para mí, desde mi punto de vista, de positivo en la región sur? Que hay una tira, vamos a decirlo así, es un belt, que se dice en inglés, sí, de formaciones de rocas volcánicas que va desde San Cristóbal hasta Dajabón, que tiene el potencial de contener oro, plata y cobre. Pero eso va a atravesar toda la cordillera sur. No, la cordillera no. ¿Y qué atraviesa? Si es de San Cristóbal es las estribaciones sur de la cordillera. Todas las estribaciones. Todas las estribaciones, donde no es área protegida, donde no nace ningún río. Porque ese es otro de los mitos que se han vertido en las opiniones, que la minería va a tocar las fuentes de donde nacen los ríos. Ninguna fuente de nacimiento de río de este país está fuera del área protegida. Me refiero a un puente importante. Todos los ríos, Yaque del Sur, Yaque del Norte, el mismo río San Juan, nace 40 kilómetros aguas arriba del proyecto. En donde está el lugar del proyecto no nace no hay un solo nacimiento de agua, ninguno. El río San Juan pasa por ahí
y el río La Guama pasa por ahí y el proyecto está a 200 metros bajo la tierra. Una última pregunta, ingeniero, de mi parte, porque estamos ya casi en el final del programa. ¿Es verdad, tal y como lo dijo, lo proclamó el ministro, que si San Juan no quiere mina, no habrá mina? Mira, San Juan va a expresar su opinión en términos legales, ahora es en términos populares, términos legales, en las discusiones de la licencia ambiental. De acuerdo a la ley ambiental, hay un espacio que se llama consulta previa, La consulta a la comunidad, sí. Y se hace un estudio de impacto ambiental y social, porque a medio ambiente hay que presentarle eso. En ese momento es cuando legalmente San Juan expresará su opinión y el Ministerio de Medio Ambiente tomará en consideración la opinión de San Juan para emitir su decisión, si le da una licencia ambiental para operación o no. Y las marchas, las movilizaciones, las instituciones que se han manifestado contrarias a la explotación de la mina de Romero, ¿no se van a tomar en cuenta? Es una expresión política en este momento, pero no es una expresión social. legal. No Legal ocurre. No es social. O social, es una expresión social, vamos a decirlo así. Pero que esa expresión social donde se manifiesta en términos legales, vuelvo e insisto, es en ese momento. O sea que del ahora proceso. no tiene impacto para la Dirección de Minería, lo tendrá cuando se esté haciendo el estudio, si se mantienen protestando. En este momento no. Lo primero es, y es lo que yo conozco del proyecto, que las razones por las cuales existe una oposición sean verdaderas. Es lo primero que tenemos que determinar. Porque nunca, nadie en San Juan, ninguna persona, ni líder social, ni político, ni religioso, le ha preguntado a la Dirección de Minería cómo es que el proyecto va a impactar y por qué razón la Dirección de Minería recomendó el proyecto. ¿Qué de los temores que nosotros tenemos, qué es de verdad? Nadie, absolutamente, nadie le ha preguntado. Entonces, ¿de dónde saca la gente que va a haber un daño que nunca se ha propuesto? Nunca se ha propuesto. Entonces, usted no puede, o creo yo, ir a decirle a ninguna autoridad basado solamente en un supuesto o una opinión, sin ninguna ciencia detrás, de que va a haber esta u otra afectación cuando nunca se ha propuesto. ¿Usted sabe qué pasa, señor director? Que la minería en República Dominicana solamente ha hecho ciudades más pobres. No es el caso de Ecuador, de Chile, donde hay reglas que están más claras y donde el Estado generalmente queda indemnizado por el daño ambiental que se le causa. En este caso, en San Juan, la preservación del agua y la producción agrícola podría darle más riqueza a la gente que probablemente la explotación ambiental, y de lo contrario entonces van a tener que demostrárselo. Eso fuera cierto, si eso fuera verdad como usted lo dice, si fuera cierto que se fuera a afectar, pero no se va a afectar. Y ese es el trabajo de nosotros, asegurarle al país y a la población de San Juan que no se va a afectar, porque si se va a afectar, si se afectaría, no debería ser aprobado. Señor Medina, bueno, lo interesante de esto es ver cómo el director general de Minería defiende férreamente un caso como yo defiendo férreamente lo que conozco. Lo que yo no Usted puedo está defendiendo defender, el proyecto. lo que yo no puedo defender es decirle a alguien que no sabe, que no conoce, que no ha preguntado siquiera, decirle, sí, usted tiene razón. Pero eso no, yo lo que tengo que decir es de lo que yo tengo 5 años estudiando, yo, en mi área, que lo conozco, que he ido más de 5 veces al lugar, lo he visto por tierra, por aire, por todas partes. Estamos en el final. ¿Cuántas concesiones tiene esta empresa? Goldquest debe tener como 12 concesiones de exploración. Eso es otro mito. Han dicho que todo está concesionado. En la zona de San Juan y del sur no hay una sola concesión de explotación. Okay. Todos son exploraciones. ¿Cuántos años tienen cavando en esas 2 exploraciones? La empresa Goldquest tiene la República Dominicana desde el año 2001. Tiene 16 años explorando. Pero para explorar hay que excavar, ¿o no? No hay que excavar nada. ¿Y cómo exploran? Al final la exploración lo que se hace es una perforación de 1 pulgada, 2 pulgadas de diámetro para auscultar en el fondo de la 12 tierra. 12 años explorando, excavando, y quería corregirle. ¿Y les resulta rentable? No, han gastado $30 millones, 1.500 millones de... Eso es muy costoso la exploración. Y antes de cerrar, quería corregirle.
respecto a las poblaciones mineras de nuestro país, una información. La provincia de Monseñor Noel, que es la que tiene 2 minas grandes en este país, es la segunda provincia con mayor desarrollo humano de la República Dominicana después del Distrito Nacional. No tiene hospital ni siquiera. Más alto desarrollo humano que Santiago. ¿En serio? Lo dice el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Pero no tiene hospitales, ni carretera, ni agua. La gente vive con 2 galones de agua. No puedes decir eso de la provincia de Monseñor Noel, que es la que tiene más de 50 años con minería. Tenemos que dejar el debate aquí, ingeniero. Pero este debate se inicia. Nosotros vamos a invitar a la gente de la Academia de Ciencias con mucho a gusto. este debate y después volveremos con usted. Son mis amigos de hace 25 años. Bueno, nosotros le agradecemos que haya tenido la amabilidad de venir a conversar. Estamos a sus órdenes para dar más y mayor información a la ciudadanía. Gracias al director de Minería y gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vamos a una pausa y al regreso venimos con la segunda hora del Despertador. Feliz martes.